Gloria a Dios. ¿Cuánto nos gozamos, hermanos? Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? De lo que están en el mundo, de lo que nos pasa a nosotros, Él tiene el control. Lo que pasa es que a veces la desesperación nos gana, ¿verdad? Creemos que Él no está con nosotros. Y en esta mediodía ya, mis hermanos, vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Voltea con su hermano y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Gloria al Señor. Tenemos visitantes, ¿verdad? Hasta aquí tenemos una familia. ¿Cómo se llaman, mis? Víctor y Gaby. ¿Cómo le decimos la iglesia? Dios. Son bienvenidos a la casa del Señor, amén. Pueden venir a este lugar con toda confianza, amén. Y ya tenemos a un jovenazo. ¿Cómo te llamas? Gamaliel. ¿Cómo le decimos la iglesia? Y que siga viniendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues es una bendición que nos visiten. Nos da gozo porque están aquí con nosotros para escuchar la palabra de Dios, amén. Dios tiene propósitos en nuestras vidas y la única forma de poder verlos, conocerlos, es a través de su palabra, a través de estar en la presencia de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos. Si alguien no tiene, compártelo por ahí, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Y el tema que traemos en esta mañana, en este ya mediodía, mis hermanos, se titula: No ignoréis la palabra de Dios. Ya estamos ahí, San Juan capítulo 8, versículo 32. Versículo 32. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, todos juntos, mis hermanos, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, por esta bendición tan grande, mi Dios, que nos das de poder estar delante de tu presencia. Nos gozamos, Señor, a través de las alabanzas, Señor. Gracias, Señor, porque nos das ese honor de cantarte, de expresar, Señor, de lo más profundo de nuestro ser, lo que hay, Señor, para ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos das ese maravilloso don de poder respirar, de poder sentir ese aliento de vida, Señor, que has soplado en nuestro interior, de tal manera, Señor, que estamos aquí delante de tu presencia y nos gozamos, Señor. Quita, Señor, todo estorbo, todo aquello, Señor, que se haya levantado en contra de este lugar, y que sea tu gloria, Señor, que se manifieste, que sea tu nombre glorificado, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así podemos tomar nuestros asientos, mis hermanos. Y hay un canto, hermano, no sé si usted se lo sabe o lo ha escuchado por ahí, que dice: libre soy del pecado, libre soy del temor, ¿verdad? Pero en este día, mis hermanos, también es necesario saber que Dios nos ha hecho libres de ser ignorantes. De ser ignorantes en cuanto a qué, mis hermanos, en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Nosotros adoramos y exaltamos al Dios creador de los cielos y de la tierra, pero también tenemos que conocerlo, ¿verdad? Tenemos que buscar su rostro y saber por qué le exaltamos, por qué venimos a la iglesia, por qué servimos a Él, ¿verdad? Más que nada. Y por qué
la gente nos dice que somos cristianos, ¿verdad? Somos cristianos porque tenemos conocimiento a quién estamos siguiendo. En el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva, dice la escritura que a esa gente, mis hermanos, se les llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque exaltaban el nombre de Jesús y lo anunciaban, lo predicaban, y invitaban a la gente para que conociera a Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaban adquiriendo conocimiento de quién estaban adorando. ¿Sí? Nosotros no podemos predicar a alguien si no lo conocemos, si no estamos con Él en intimidad, si no estamos con Él en nuestra comunión con Él a través de las escrituras, a través de las oraciones, a través del servicio. Sí, porque también Jesús se manifiesta cuando nosotros le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Dios se goza, Dios va con nosotros donde quiera que vayamos, dice la escritura. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Pero dice la escritura, hermanos, que nosotros también debemos ser libres de la ignorancia. ¿Por qué? Para que no seamos arrastrados por corrientes de doctrinas engañosas, ¿verdad? Que nos arrastran al error. Y hay a veces que nos hablan y nos platican y caemos en sus redes de tal manera que nos convencen de que los sigamos a ellos y no sigamos a Cristo. Dice la escritura que la verdad, hermanos, os hará libre. Y dice la escritura también que Jesús declaró y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es necesario que conozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él vino al mundo con un propósito y ese propósito era para hacernos libres de pecado, libres de la muerte, libres de ir errando por el mundo buscando por doquier y no encontrar nada. Jesús a eso vino, para dirigir nuestros pasos, para enderezar nuestros caminos y para venir ante Él. Dice la escritura que Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces Jesús vino para guiarnos a nuestro Padre Celestial. Porque hay a veces que decimos: ¿y cómo busco a Dios? ¿Cómo busco a nuestro Padre Celestial? Pues a través de Jesucristo. No ignoremos la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe ahí en el libro de Marcos, ahí atrasito, después de Marcos, capítulo 12, versículo 18 en adelante. Y vamos a ver aquí una experiencia acerca de ignorar la palabra de Dios. Y fíjese bien el título, como dice: no ignoréis. No dice no sean ignorantes, ¿verdad? Dice no ignoréis. Es muy diferente ignorar a ser ignorantes. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura en el capítulo 12, versículo 18 en adelante. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Versículo 20. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todo murió
Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Fíjese la respuesta de Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Fíjese bien cómo Jesús le responde a estas personas a través de una pregunta. Y les dice, ¿por qué erréis? ¿Sabe usted lo que significa errar? Equivocarse, ¿verdad? O sea, ¿por qué se están equivocando? Y luego dice más adelante, dice, ¿por qué ignoráis las Escrituras? Esto quiere decir, hermanos, que las Escrituras nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Sí, ellas son nuestra guía, nuestro instructivo de cómo caminar en este mundo. Pero aquí Jesús le dice a estas personas, ¿por qué ignoran la palabra de Dios? Ellas son las que nos instruyen. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y es más cortante que una espada de 2 filos. Dice, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿por qué declara esto el escritor? Porque la palabra del Señor, hermanos, cuando nosotros la leemos, cuando la leemos con el propósito de que Dios nos hable, la Escritura penetra hasta nuestro ser y nos redarguye de lo que estamos haciendo. Redarguye aún aquello que nosotros no queremos aceptar. Redarguye aún aquello del cual nosotros hemos vivido a través por años y que creemos que así es nuestra forma de vivir. Y cuando dejamos que sea Dios a través de su Espíritu, por medio de la palabra de Dios, nos redarguye y nos hace ver otro panorama conforme a lo que nosotros hemos creído o hemos recibido de nuestros padres o de gente que está a nuestro alrededor. Aquí Jesús le estaba diciendo a estas personas que estaban errando y que estaban ignorando la palabra de Dios. En otras palabras, estaban equivocando en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Seguimos leyendo. En el 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos, sino serán como los ángeles. Según las Escrituras, la palabra de Dios nos enseña que los ángeles que no tienen sexo. O sea, no. Hay un teólogo por ahí en internet que en los tiempos antiguos, ¿sí se acuerdan que la Biblia habla de los gigantes? Bueno, dice él que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres y que por eso nacieron los gigantes. Pero según la palabra, dice que los ángeles no pueden tener sexo. Entonces ahí él está errando, se está equivocando. Esta persona es un gran teólogo, hermanos. ¿Sí? Sí, yo creo que si nos sentamos con él y empezamos a quererle hablar, pues nos tira con 2, 3 pedradas, ¿verdad? Nos tumba, pero la cuestión no es de que sepamos a lo máximo, sino dejar que sea el Espíritu Santo que nos vaya guiando a través de la palabra, porque si no lo dejamos, vamos a errar. Por eso Jesús le dice a estas personas, dice, no erréis. ¿Por qué erréis? O sea, ¿por qué se están equivocando? Si la palabra de Dios es bien clara. Y luego dice que cuando sea la resurrección, dice que de ninguno va a ser esposo, porque en aquel entonces no va a haber casamientos. Va a ser todo diferente a lo que vivimos aquí en la tierra. Y luego dice el versículo 26,
Pero respecto a los muertos, pero respecto a que los muertos resucitan, y luego viene una pregunta. ¿No habéis oído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Los fariseos y seduceos, hermanos, estaban errando. Estaban haciendo preguntas a Jesús de tal forma que querían verle o quisiera que se equivocara con respecto a la enseñanza o a la doctrina que Jesús traía. Errar, hermanos, habíamos dicho que es andar vagando, también es lo que significa, o estar perdido o extraviado. Por eso Jesús les decía, ustedes andan extraviados, nada que ver con la Navidad. O sea, ustedes me están hablando de algo que no tiene que ver con la salvación. Ahora, ¿por qué erraron los fariseos y los seduceos, hermanos? Porque no se estaban dejando llevar por la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Ellos se dejaron llevar por su conocimiento o intelecto terrenal y empezaron a probar a Jesús. Ahora, ¿nosotros conocemos la palabra, mis hermanos? Usted me dirá, pues la he leído ahí de vez en cuando, ¿verdad? Y cuando me acuerdo, pues sigo leyendo los salmos. O me brinco a los proverbios. O me brinco a Juan, ¿verdad? Muchos recomiendan el libro de Juan porque el libro de Juan habla mucho del amor de Dios, ¿verdad? Y luego después pasa un tiempo y la dejamos, o sea, no continuamos con la lectura. Y después de un tiempo volvemos y decimos, ya no la he leído, y volvemos a leer otra vez lo mismo. Y no crecemos en la palabra. No crecemos en el conocimiento de nuestro Dios. Aunque estos fariseos y saduceos eran conocidos como muy conocedores de la palabra, dice la Escritura que Jesús les dijo que estaban equivocados, que se estaban equivocando en cuanto a lo que le estaban tratando de decir a Jesús. Y muchos podíamos decir, bueno, estos hombres pues lo que querían era tentar a Jesús, pero si Jesús les dijo eso era porque había un conflicto entre los saduceos y los fariseos, porque tanto uno creía en la resurrección y el otro no creía en la resurrección. Pero dice la Escritura que ellos se unieron para preguntarle a Jesús. O sea, unieron fuerzas, como quien dice. Pero Jesús les dijo, están errando, se están equivocando en lo que quieren preguntar. O sea, la misma Escritura nos enseña y nos dice qué es lo que va a pasar. Si la Escritura te está diciendo que cuando ya sea la resurrección no va a haber casamientos, es para qué seguimos preguntando, ¿verdad? Hay dos formas de errar aquí en nuestra vida, mis hermanos. Y una de ellas es errar involuntariamente. Jonás, hermanos, ahí en el capítulo 4, versículo 11, si me acompaña ahí en las Escrituras. Jonás. ¿Sí sabe dónde está Jonás? En los profetas menores. ¿Dónde están los profetas menores? Antes del Nuevo Testamento. Está después de Abdías. Si alguien puede apoyar acá a sus hermanitos. Jonás capítulo 4, versículo 11. Es el último versículo
de este libro. Hay dos formas de errar. Una es involuntariamente y la otra es voluntariamente. Sí, y vamos a ver estos dos puntos así rápidamente, que al cabo hay tiempo, ¿verdad? El hermano me entregó mucho tiempo. Jonás 4:11. Sirvo que completo las 2 horas. Que al cabo mi voz no duerme, hermanos. Arrulla, pero no duerme. Dice la escritura: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquí Dios le estaba respondiendo a Jonás y le decía: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Aquí Dios le estaba diciendo a Jonás, si usted conoce la historia, Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive a predicar la palabra. ¿Y cuál era ese mensaje? Ese es el mismo mensaje, hermanos, que hoy en día se predica, y es el arrepentimiento de nuestros pecados. En aquel entonces Jonás estaba encargado de ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive estaba perdida. Dice la escritura que en Nínive no había conocimiento de Dios, no sabían quién era Dios. Hoy en día, mis hermanos, hay pueblos o naciones, pueblos muy lejanos donde no conocen ni siquiera quién es Jesús. No tienen conocimiento. Y ellos yerran de tal forma que hacen todo lo contrario a lo que es de Dios. Por eso Dios envía a personas, envía mensajeros, evangelistas, predicadores, ¿sí?, misioneros a esos lugares con el propósito de que su palabra sea predicada a todas esas personas que están errando, que se están desviando, que se están yendo a una eternidad sin Dios. Dios le encarga a Jonás diciéndole: ve a esa ciudad porque esa ciudad se está perdiendo. Y si yo vengo contra ellos y yo vengo con mi juicio, pues todos morirán. Y Dios, hermanos, como hoy en día nos da siempre la oportunidad de que nosotros vengamos a Él y nos arrepentamos. ¿Y qué es arrepentirse, mis hermanos? Es dar la media vuelta, ¿sí?, de lo que estamos haciendo y cambiar nuestra dirección. Si estamos yendo a una eternidad sin Jesús, pues hay que dar la media vuelta e ir tras Jesús. Solamente hay 2 caminos en la vida, no hay muchos caminos. Y solo uno es el que conduce a la eternidad, que es Cristo. El otro camino se llama de perversidad. Es el camino ancho, ¿sí?, donde dice la escritura que muchos son los que entran por ahí y se desvían, se alejan de las cosas de Dios. Dice que solamente son pocos los que encuentran la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es Jesús, donde pueden entrar en el camino correcto que nos lleva a la salvación. Y Jonás, mis hermanos, era una persona pues que no le gustaba que la gente que hacía lo malo ante las cosas de Dios, pues que Dios les diera la oportunidad de arrepentirse. Esta persona, mis hermanos, le decía a Dios: ¿por qué? Si mira cómo son idólatras, son pecadores, no merecen tu perdón. Y en lugar de ir a Nínive, hermanos, se fue a otro lugar. Y a través de la historia del libro de Jonás, hermanos, vemos cómo Dios estuvo tratando con Jonás. ¿Para qué? Para que fuera y les predicara.
Dice la Escritura que al final Jonás tuvo que reconocer que Dios no hace excepción de personas. Jonás lo que decía es que como no eran judíos, ellos no merecían la salvación. Pero Dios le estaba enseñando que Dios no hace excepción de personas. Dios le hizo entender a Jonás que esa gente necesitaba de Dios. Y dice la Escritura que una vez que Jonás les predicó, dice la Escritura que toda Nínive se arrepintió. Se arrepintió y Dios los perdonó. Y aún Jonás en su enojo no quería aceptar que Dios los había perdonado. Y es por eso que Dios le dice estas palabras. Le dice, ¿aún no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir. El trabajo que el Señor nos da en esos tiempos, mis hermanos, es de poder ir y llevar el evangelio para que las personas puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Dios nos llama, hermanos, no con el propósito de llenar un lugar o de estar sentados en este lugar 2 horas, 3 horas. Dios nos llama con un propósito para que podamos llevar el evangelio a aquellas personas que necesitan escuchar esa palabra de aliento, de que hay esperanza, de que hay una oportunidad de cambiar las cosas como están. Aún de aquellas personas que dicen, yo no necesito de Dios, yo tengo bien mi casa, yo tengo buenos hijos, no necesito de Dios. Pues déjeme decirle que esa persona es la que más necesita de Dios. Porque cree que teniéndolo todo, no necesita de Dios. Y eso es peligroso. Porque su corazón se va endureciendo, su corazón se va llenando de tinieblas. Y no está dando oportunidad a la luz para que venga a su vida y transforme su corazón. La otra forma de errar, mis hermanos, es voluntariamente. Y quiero que me acompañen en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Está después de Jeremías. Ezequiel 33, versículo 30 al 32. La otra forma de errar es voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente, hermanos? Sí sabemos, ¿verdad? Pero como que a veces batallamos en encontrar palabras, ¿verdad? O sea, uno toma la decisión sin que le estén rogando a uno, ¿verdad? O sea, lo hace voluntariamente. Dice, sí, yo lo hago, con mucho gusto. Bueno, errar voluntariamente. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. ¿Estamos ahí? Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán, ¿qué, hermanos? Por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. 32. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Fíjese lo que es
errar voluntariamente. Es como cuando nosotros llevamos el Evangelio, las personas oyen el Evangelio, oyen la advertencia de Dios, oyen la misericordia de Dios, oyen el llamamiento de Dios, pero deciden ignorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus avaricias, por sus deseos. Dice, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para esas cosas. No sé si usted llegó a hablar esas cosas, hermanos. Yo una vez hablé, pero no con esas palabras, ¿verdad? Yo no dije, yo no tengo tiempo para Dios. En una ocasión a mí me predicaron el Evangelio y yo les dije, no. Y le dije a esa persona, no, porque no quiero ir y después irme. O sea, si voy a ir, tiene que ser con convicción. O sea, eso significaba que todavía no había convicción en mi vida y en mi corazón. Pero ya había ahí conocimiento. Entonces yo ahí estaba errando, me estaba equivocando de tomar una mala decisión. Porque aquí no es de que tengamos que tener primero conocimiento y luego venir a los pies de Cristo. Aquí se refiere a la misericordia de Dios que nos ofrece cada día para que podamos venir a Él. Cada día, hermanos, que amanecemos es una nueva oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. No podemos esperar a decir, no, pues que hasta que venga una campaña o hasta que venga un cantante o un predicador muy famoso, entonces iré y escucharé la palabra de Dios. Cuando dice que todos los días, hermanos, nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. ¿Cuántos abren su Biblia en las mañanas? A lo mejor no literalmente la Biblia en papel, ¿verdad? Sino también en celular. Porque en el celular también es abrir la Biblia. Que digan, voy a leer un capítulo de este libro que me propuse leerlo. Cada mañana, hermanos, es una nueva oportunidad que Dios nos da. Y cada mañana se nos presenta la oportunidad de conocer más a Dios. Yo no puedo seguir a Dios, hermanos, si no intento, o más bien procuro conocerlo a través de la palabra. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La única forma de conocer quién es Jesús es a través de las Escrituras. Él nos toca a nosotros, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos. Él viene a través de su Espíritu y nos toca y nos convence de que somos pecadores. Pero es ahí en ese momento, hermanos, donde tomamos la decisión. Y la Escritura nos enseña y nos dice que no erremos. O sea, que no nos equivoquemos en decir, ahorita no puedo, ahorita no, ahorita tengo compromisos, o ahorita no, después. Es el momento en que nosotros debemos de aprovechar y dejar que sea el Espíritu Santo, hermanos, que entre y nos siga redarguyendo y nos siga instruyendo de quién es Jesús para nosotros. Porque en ese momento el Espíritu Santo nos convence, nos pone en nuestro interior, nos toca y nos hace sentir de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo para rescatarnos y para salvarnos de la muerte venidera. Y es ese momento en el cual debemos de aprovechar para que nosotros nos acerquemos a Él. Y dice la Escritura, y Él se acercará a nosotros. En este texto, hermanos, de la Escritura que leímos, nos enseña de un pueblo, hermanos, que conoce la palabra de Dios. ¿Sí sabe quién es este pueblo, hermanos? Israel. Dice la Escritura que Israel fue escogido para que fuera el mensajero para el mundo. Pero este pueblo, hermanos, erró.
y se cerró a sí mismo y pensaban que solamente para ellos era la salvación, que para ellos nada más era la palabra de Dios. Cuando Dios les había enseñado de que ellos iban a ser de bendición a todas las naciones. Que hay veces que nosotros leemos la palabra y la malinterpretamos. Y decimos, no, aquí dice que sí puedo hacer esto. Pero la estamos malinterpretando. Estamos errando. Y estamos ignorando la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, hay mucha confusión. Aún dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, hermanos, que se hacen llamar cristianos, hay confusión en cuanto a si puedo hacer esto o no lo puedo hacer. Ya hay conocimiento de la palabra del Señor, no es como en Nínive. Dice la Escritura que Nínive no sabía nada de Dios. Pero ahora estamos hablando de un pueblo, hermanos, que tiene conocimiento de quién es Dios. Y dice la Escritura que este pueblo decidió ignorar la palabra de Dios. Escucharon el mensaje, escucharon las advertencias, escucharon los propósitos que Dios tenía para sus vidas, pero tomaron una mala decisión y dijeron, no la vamos a hacer. Y no estamos hablando de que no vamos a lograr, sino no vamos a poner por obra la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, que tenemos conocimiento de la palabra, a veces tomamos malas decisiones. Y decimos, no voy a hacerle caso a la palabra y voy a hacer esto. Cuando la palabra de Dios me dice, no. Y nosotros decimos, la voy a ignorar y sí lo voy a hacer. Hay muchas cosas, hermanos, que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal. Y a veces ignoramos la palabra de Dios, porque hay a veces que en nuestra conciencia el Espíritu de Dios nos toca y nos dice, detente. Y nosotros lo ignoramos. Y hay veces que hay otras personas que nos dicen, lo que estás haciendo no está bien delante de Dios. ¿Y qué decimos nosotros? No te voy a hacer caso. Déjame vivir mi vida. Hermanos, cuando una vez venimos a los pies de Cristo, nuestra vida ya no es nuestra vida. Es cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle todo nuestro ser a Dios, nuestra vida a Dios, para que Él pueda usarla a favor suyo, a favor nuestro. Ya no es andar como nosotros queremos, sino es andar conforme a la voluntad de Dios. Los saduceos y los fariseos, hermanos, cuando vinieron a Jesús, ellos estaban ignorando la palabra de Dios. Aparte de que querían tentar a Jesús y querían hacerle caer en un error para poderlo señalar, ellos se estaban equivocando y estaban errando y estaban ignorando la palabra de Dios. Por eso ese pueblo se cierra y dice, es que nada más es para mí. E incluso en los primeros discípulos, dice la Escritura que aún Pedro, mis hermanos, se dejaba arrastrar por las tradiciones de los judíos. ¿Sí conoce quién es Pedro? Uno de los discípulos de Jesús. Uno de los discípulos en el cual Jesús habló con él y aún Jesús le dijo, ahí te encargo la congregación, ahí te encargo la iglesia. Dice, cuídamelas. Aún Pedro, hermanos, fue arrastrado por tradiciones judías. Y dice la Escritura que tuvo que venir otro discípulo de Jesús, aunque no lo vio físicamente, pero el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo y tuvo que llamarle la atención.
Dice, no, Pedro, porque fíjate que estás arrastrando a personas, a otros cristianos, a la forma en que tú te estás manejando. Arrepiéntete y sé como Cristo quiere que seas. Ellos erraban la palabra de Dios. Judá, hermanos, en Amós capítulo 2, versículo 4, puro Antiguo Testamento, ¿verdad? Amós, otro de los profetas menores. Capítulo 2, versículo 4. Aquí habla del pueblo de Judá. ¿Sí sabe de quién es esta tribu, hermanos? Entra en la genealogía de Jesús. Judá menospreció la palabra voluntariamente también, hermanos. Dice Amós capítulo 2, versículo 4, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Errar e ignorar. No solamente ignoraron la palabra de Dios, sino que se equivocaron en lo que hicieron. Y dijo Dios, ni crean que los voy a perdonar, No les voy a perdonar el castigo que ya tengo preparado para ustedes. No porque sean descendientes de aquellos siervos que Dios levantó, que Dios usó, los voy a perdonar. Hay personas, hermanos, que eran bendecidos, ¿sabe por qué? Porque Dios amaba a sus descendientes, a sus antepasados. A uno le decía, por amor a mi siervo David, te voy a bendecir, o te voy a prosperar, o te voy a hacer esto. Y porque amo a David, o porque él me sirvió, te voy a ayudar. Pero en este tiempo, hermanos, dice la Escritura que Dios ya no tomó en cuenta lo que hicieron sus antepasados, sino lo que ellos estaban haciendo actualmente, y de que ellos fueron advertidos y les he predicado de que se arrepintieran de sus malos caminos, y este pueblo decidió y tomó una mala decisión de ignorar la palabra de Dios. Muchas de las veces Dios viene a nuestras vidas, hermanos, con palabras quizás fuertes, suaves, amorosas, pero viene con palabras a nuestras vidas con el propósito de que nosotros cambiemos, dejemos de hacer lo malo y podamos enderezar nuestros caminos a través de la palabra de Dios. Y hay veces que nosotros decimos no, porque después hay una escritura que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan los ¿qué? Días malos, y de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando somos jóvenes, pues la podemos todo, ¿verdad? Andamos para arriba y para abajo. Yo me acuerdo antes, cuando era joven, yo jugaba, hermanos, todo el día y no me cansaba. Y cuando ya llegué a la iglesia, también cuando nos hablaban acerca de construir, yo iba y escarbaba y tapaba pozos. Aunque me cansaba, ahí estaba, porque era joven y estaba fuerte. No, ahora me agacho a recoger una basura y ya me duele la espalda, hermanos. Antes me aventaba un torneo todo el día y jugaba, hermanos, y no me cansaba. Por eso dice la Escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque cuando somos jóvenes, hermanos, y tomamos la decisión
de entregar nuestras vidas a Dios, Dios nos usa de una forma especial, de que usan nuestras fuerzas, la juventud, hermanos, para llevar el evangelio, porque a veces cuando ya somos grandes, hermanos, ya no podemos hacer lo mismo. Ya no podemos correr como éramos jóvenes. En una ocasión yo me metí a un torneo y ¿sabe qué es lo que pasó? Que me maromearon. Porque ya no era como antes, en aquella juventud. Nada más me aventaron y maromeé hasta la... Si no hubiera estado la tela, hermanos, hubiera seguido rodando. Quedé como estampado, así como se ven las caricaturas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya no reacciona como antes, ¿verdad? Antes lo empujaban a uno y luego reaccionaba y se acomodaba. ¿O no es cierto, jóvenes? El pueblo de Judá tomó la decisión de ignorar la palabra de Dios. La palabra nos invita y nos dice en Proverbios 10:17, dice que no menospreciemos su palabra, ni desechemos su reprensión. ¿Por qué? Porque ellas son las que nos dan vida, nos dan sabiduría. Hay veces que queremos ser sabios y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 16. He aquí el consejo del Señor, hermanos. Dice la Escritura: amados hermanos míos. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? A nosotros, ¿sí? Esta palabra es para nosotros. Dice la Escritura: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es Él? Dios. Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿A través de qué? De su palabra. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, todo nuestro ser cambia. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y todo eso que ha cambiado, mis hermanos, todo eso que ha sido limpio, ahora dice la Escritura que nosotros lo tenemos que llenar a través de su palabra. Porque ahora somos limpios, ya no hay nada en nuestro interior. Ya nuestros pecados fueron perdonados, ya no hay ira, ya no hay contienda, ya no hay resentimientos, ya no hay nada, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ahora depende de nosotros, hermanos, de cómo vivamos delante de la presencia de Dios. Ahora que estamos nuevos, ahora que hemos sido limpiados, depende de nosotros, de cómo nos conduzcamos en el Señor. Porque tristemente, hermanos, nosotros dejamos que la ira, las contiendas vuelvan otra vez a nuestras vidas y dejamos que habiten en nuestros corazones y tenemos otra vez resentimientos, ya sea contra nuestros familiares, contra nuestros vecinos, contra nuestros hermanos en Cristo y no dejando eso, hermanos, hasta contra nosotros mismos. Hay resentimiento. Quizás porque no logré una cosa o quizás porque no obtuve algo, ya hay resentimiento en nosotros mismos. Y es por eso que la palabra del Señor nos invita a que crezcamos en ella, que crezcamos en Dios, en la palabra del Señor. Por eso en
en este tiempo que nuestra hermana Flor ha traído enseñanza por medio de estos papeles, nosotros aprovechemos para ser enseñados, instruidos en la palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido papeletas? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos continuado con esto? Hay a veces, mis hermanos, que dejamos las cosas de Dios por hacer otras cosas que no edifican. ¿Qué estamos haciendo? Estamos errando, estamos ignorando la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, mis hermanos, escudriñela, porque va a llegar el momento en que las van a quitar. Y parece hecho, o parece una palabra de risa, o palabra de que no la creo, porque no creo que la quiten. La van a quitar, mis hermanos. Es necesario que la aprendamos de memoria, la empecemos a meditar. A lo mejor no la aprendemos de memoria, pero meditamos en ella, la escudriñamos, la abrazamos y reconocemos nuestros errores y empezamos a caminar conforme a la palabra. Crezcamos conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestro criterio, no conforme a nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Crezcamos como Jesús dijo, escrito está. No dijo yo creo, dijo escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuál es la otra? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no contestó con yo pienso que no. O mi concepto, ¿verdad? Aunque el concepto de Cristo es el verdadero. Sino que nos dejó ejemplo de cómo debemos de contestar, cómo debemos de hablar a nuestros hermanos o a la gente. Escrito está. Hay a veces que yo le hago las preguntas así a mis compañeros de trabajo y hay uno, hermanos, que es tremendo. Es de otra religión. Y le digo, ¿cuál es la verdadera? Y él me dice, nosotros. Así con ese orgullo, ¿verdad? Y no, mira, la palabra del Señor dice que la verdadera religión es esta. No erremos, no nos equivoquemos. Estas personas alaban mucho a otra persona que fue antes que ellos. Elevan mucho su forma del sistema que traen. Pero hay veces que no lo oigo alabando a Dios. No lo oigo honrando a Dios. No lo oigo dándole toda la gloria y toda la honra a aquel que lo merece. Al contrario, ellos se dan gloria a sí mismos. Y dicen, y yo hice esto, hicimos aquello, y hice esto. Y por mí esta persona va a la congregación. Y por mí esta persona se siente bien. No, porque la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra, mis hermanos. Él es el que pone el querer como el hacer. No somos nosotros somos instrumentos. Crezcamos en la palabra del Señor, crezcamos en la sabiduría de nuestro Dios. Santiago capítulo 3, versículo 12, si me acompaña para allá, ahí mismo. Nada más nos vamos al capítulo 3. Versículo 12. ¿Estamos ahí? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención
en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Espíritu de Dios, hermanos, nos guía. Y esta sabiduría que habla Santiago, hermanos, debe de venir de parte de Dios, no de parte de los hombres. Porque hay a veces, hermanos, que decimos, no, pues a mí me enseñó fulano, o yo fui en un instituto, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? No, hermano, no hablamos de esa sabiduría, ¿sí? Estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es limpia, y que solamente viene de Dios. El Espíritu Santo es quien nos hace el crecer en la palabra de Dios. Nadie más. Ni porque vayamos a un instituto o porque vayamos a un retiro nos va a hacer crecer. El único que nos hace crecer es Dios. Él es el que da el crecimiento. Ahí vamos en Juan capítulo 16, mis hermanos. San Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Quién convencerá al mundo, hermanos? El Espíritu de Dios. Él convencerá al mundo. No dice, mis discípulos convencerán al mundo. Dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu de Dios que nos guía y que nos hace crecer. Entonces la sabiduría, mis hermanos, es de Dios, de nadie más. Y otra cosa que debemos de tomar en cuenta así rapidito antes de terminar, es de que nosotros seamos sabios y no dejemos que el enemigo tome ventaja. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿Daríamos ventaja nosotros a nuestro enemigo, hermanos, que desea mal? ¿A quién le daríamos ventaja nosotros, hermanos? ¿Al error o a la verdad? ¿A la ignorancia o al conocimiento? Entonces la palabra de Dios nos dice que no erremos y que no ignoremos la palabra del Señor. Hoy en día, mis hermanos, la maldad se está multiplicando a grandes pasos. Y creo que esta frase ya la venimos oyendo hace mucho tiempo atrás.
Y si nos ponemos a meditar de ese tiempo en que la escuchamos a este tiempo, pues si somos observadores, la maldad se está multiplicando. Porque si no sabemos distinguir en un tiempo a otro tiempo cómo están pasando las cosas, entonces vamos a seguir ignorando la palabra de Dios. Porque son señales que la Escritura dice de que Cristo viene pronto por su pueblo. Y tristemente, hermanos, la iglesia de hoy en día ignora esa verdad de que Cristo viene. Cristo viene y Él no quiere, hermanos, que nosotros nos quedemos. Él quiere que nosotros seamos partícipes de esa naturaleza divina que Él goza en este momento. Él quiere tenernos allá en su patria celestial. Él no nos quiere tener aquí en la tierra. Él nos quiere allá. No ignoremos las Escrituras. Dios es bueno y respeta la decisión que tomemos. Pero yo sé que Él se pone triste cuando lo hacemos mal o cuando tomamos una decisión equivocada. Ahí en su lugar, cierre sus ojos. Erréis e ignorar. Son dos palabras que aparentemente se pueden definir igual, pero son diferentes. La Escritura nos dice que no erremos, que seamos sabios. Y la única forma en que nosotros podemos caminar es dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. No dejemos lugar al enemigo. Mejor dejemos lugar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que se mueva dentro de nosotros de una manera especial. Cántalo. Invite al Espíritu Santo para que se mueva en su interior, en su corazón. Dice la Escritura que si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, sino que vengamos a los pies de nuestro Señor Jesús y dejemos que Él obre en nuestras vidas. Cristo quiere liberarnos, quiere hacernos libres de toda opresión, pero hay veces que no lo dejamos, no dejamos que Él trabaje, no dejamos que Él obre en nuestros corazones, por los afanes, por los compromisos, por el trabajo, por los estudios. Es tiempo de que nosotros